¿Qué pasa cuando caes en el mismo pecado? No una vez, no dos, sino tantas veces que ya perdiste la cuenta. Tantas veces que la vergüenza ya no es aguda sino crónica. Tantas veces que ya no te sorprende caer, sino que simplemente esperas el momento según tú, inevitable. ¿Puede alguien así ser santo? ¿Puede alguien con un patrón de pecado habitual, con una debilidad que regresa sin importar cuántas veces se haya confesado, sin importar cuántos propósitos haya hecho, sin importar cuántas veces haya llorado, arrodillado, pidiéndole a Dios que lo cambie, seguir siendo candidato a la santidad? La respuesta honesta de la Iglesia no es simple, no es un sí fácil que te deje cómodo, tampoco es un no que te condene. Es una respuesta que exige que entiendas muchas cosas al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Sin rodeos, sin respuestas fáciles. Con la verdad que necesitas escuchar, aunque no sea la más cómoda. Lo primero que hay que aclarar es una distinción que la mayoría de los católicos no conoce bien y que tiene consecuencias enormes en cómo te relacionas con Dios y con el sacramento de la confesión. No todo pecado repetido es un pecado mortal, y no todo pecado mortal repetido indica la misma disposición del alma. Esa distinción importa y mucho. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1857, establece 3 condiciones que deben cumplirse simultáneamente para que un pecado sea mortal. La primera es que la materia sea grave. La segunda es que haya pleno conocimiento de que lo que se hace está mal. La tercera es que haya deliberado consentimiento, es decir, que la voluntad lo elija libremente sin coacción significativa. Cuando falta alguna de esas 3 condiciones, el pecado puede seguir siendo real y dañino, pero no alcanza la categoría de mortal. Y eso cambia todo. ¿Por qué? Porque el pecado mortal destruye la gracia santificante en el alma. El pecado venial la debilita, pero no la destruye. Y alguien que lucha repetidamente con una tendencia hacia algo grave, pero cuyo consentimiento pleno es reducido por la fuerza del hábito formado durante años, no está necesariamente en el estado espiritual que imagina. Esto no es una puerta trasera para justificar el pecado. Es una distinción teológica real que los grandes moralistas católicos, desde Tomás de Aquino hasta Alfonso María de Ligorio, patrón de los moralistas y confesores, desarrollaron precisamente para que la conciencia de los penitentes no quedara aplastada por una rigidez que el propio Evangelio no tiene. Alfonso de Ligorio, cuya teología moral fue aprobada explícitamente por la Santa Sede, insistía en que el confesor debe ser ni demasiado laxo ni demasiado rígido. El rigorismo, decía, aleja a las almas de los sacramentos y las condena a un escrúpulo que paraliza en lugar de liberar. La misericordia de Dios no es debilidad moral, es la potencia que convierte al pecador sin destruir su dignidad. Entonces, lo primero que necesitas hacer, cuando evalúas tu propio pecado habitual, es preguntarte con honestidad, ¿cuánto de esto es elección libre y cuánto es el peso de un hábito formado durante años que reduce mi libertad real en el momento de la tentación? No para eximirte de responsabilidad, sino para entender correctamente tu situación real ante Dios. Hay una diferencia enorme entre el hombre que peca gravemente con plena libertad y sin remordimiento, y el hombre que lucha, cae, se levanta y vuelve a luchar, aunque no siempre gane.
Ante Dios esos no son el mismo caso. Y la Iglesia en su sabiduría pastoral lo sabe. El propio Catecismo en el número 1863 dice que los pecados veniales debilitan la caridad pero no rompen la alianza con Dios. Alguien que vive en esa lucha constante, que cae con frecuencia, pero que sigue orientado hacia Dios, sigue siendo alguien en camino, no alguien que ha abandonado el camino. Ahora bien, hay un peligro real en este punto que necesito nombrarlo directamente. El peligro es usar esta distinción como anestesia espiritual. Decirse a uno mismo, mi pecado probablemente no es mortal, para no tener que hacer el trabajo de cambiar. Eso sería una trampa cómoda, pero peligrosa. La distinción entre pecado mortal y venial no existe para que te sientas mejor sin cambiar. Existe para que te relacionas con Dios desde la verdad de tu situación real, no desde una exageración que te aplasta, ni desde una minimización que te adormece. La verdad es el único terreno en que la gracia puede trabajar. Si tu pecado habitual cumple las 3 condiciones del pecado mortal, y tú lo sabes, esa distinción no te ayuda. Lo que te ayuda es la confesión sincera, el propósito firme de enmienda y los medios concretos para evitar las ocasiones de pecado. No hay atajo, no hay teología que reemplace la conversión real. Pero si tu situación es genuinamente compleja, si la libertad está reducida por el peso del hábito, por circunstancias que no elegiste, por heridas que condicionan tu respuesta, entonces la Iglesia tiene una pastoral de acompañamiento real para ti. No de permiso para pecar, de acompañamiento para crecer. Esa es la primera verdad de este video. El pecado habitual no es automáticamente pecado mortal. Y entender eso correctamente es el primer paso para relacionarte con Dios desde la verdad y no desde el pánico o desde la indiferencia. Aquí es donde la conversación se pone más delicada. Porque hay una tensión real en el magisterio reciente que necesita ser entendida honestamente, sin caricaturizar ninguno de los dos extremos. Juan Pablo II, en su encíclica Veritatis Splendor del año 1993, que es uno de los documentos morales más importantes del siglo XX, fue absolutamente claro. Hay actos intrínsecamente malos. Hay actos que por su naturaleza misma no pueden ser buenos independientemente de la intención del que los realiza o de las circunstancias que los rodean. La moral católica no es relativista, no es contextualismo puro. Hay líneas que no cambian. Y al mismo tiempo el propio Juan Pablo II, en Familiaris Consortio del año 1981, hablando de la pastoral familiar, introdujo el concepto de la ley de gradualidad. No la gradualidad de la ley, que significaría que la ley moral cambia según la madurez del creyente, lo cual sería falso, sino la ley de gradualidad, que significa que el camino hacia el cumplimiento pleno de la ley moral es un proceso que lleva tiempo y requiere acompañamiento. ¿Qué significa eso en términos concretos? Que Dios no espera que pases de 0 a 100 en un instante, que el crecimiento moral y espiritual es real, es obligatorio como dirección, pero gradual como proceso. Que alguien que hace hoy lo mejor que puede con la libertad y el entendimiento que tiene, aunque eso no sea todavía el cumplimiento pleno de la ley moral, no está automáticamente fuera de la misericordia de Dios. Luego vino el Papa Francisco con Amoris Laetitia en 2016, y este documento generó una controversia teológica real que sería deshonesto ignorar. El capítulo 8 habla de situaciones irregulares, principalmente en el contexto de los divorciados
y vueltos a casar. Plantea que la Iglesia debe discernir caso a caso, acompañar a las personas en sus circunstancias concretas y evitar juicios generales que no tomen en cuenta la complejidad de cada situación. Algunos teólogos, incluidos cardenales de la Iglesia, expresaron reservas sobre ciertos aspectos de ese capítulo. Las famosas dubia, preguntas formales presentadas al Papa, quedaron sin respuesta oficial durante años. Esa es la realidad histórica. No la ocultamos. ¿Cuál es la posición honesta ante esta tensión? La siguiente. Amoris Laetitia no cambia la ley moral. No dice que el adulterio dejó de ser malo. No dice que el pecado grave puede ignorarse. Lo que hace es insistir en que el acompañamiento pastoral debe ser real, personalizado y misericordioso, y que la conciencia bien formada tiene un rol en el discernimiento concreto de cada situación. Lo que no hace es darte licencia para seguir en pecado grave con la tranquilidad de que la Iglesia moderna lo acepta. Ese sería un uso deshonesto del documento. La tensión entre Veritatis Splendor y Amoris Laetitia no es contradicción. Es complemento de dos énfasis que la Iglesia necesita mantener en equilibrio. La claridad de la ley moral, por un lado. La misericordia pastoral real, por el otro. Perder cualquiera de los dos destruye la integridad del mensaje cristiano. Para ti que luchas con el pecado habitual, esto significa algo concreto. La Iglesia no te pide perfección ya lograda. Te pide dirección correcta, disposición genuina y el uso honesto de los medios de gracia disponibles. Y al mismo tiempo no te dice que el pecado es neutro o que puedes ignorar la ley moral porque tu situación es difícil. Hay algo más que necesito decir aquí porque la honestidad lo exige. La gradualidad moral no significa que puedas quedarte indefinidamente en el mismo punto sin avanzar. La ley de gradualidad de Juan Pablo. Segundo, describe un proceso que tiene una dirección. No una meseta cómoda donde te instalas porque el camino hacia arriba es duro. Si llevas años luchando con el mismo pecado sin ningún avance, sin ningún cambio de estrategia, sin buscar ayuda externa, sin cambiar las ocasiones de pecado, entonces la pregunta honesta no es si Dios te acepta en tu estado actual. La pregunta es si realmente estás caminando o simplemente estás parado. Dios te acepta donde estás, pero Dios no te deja donde estás. Esa es la diferencia entre misericordia real y permisividad cómoda. La misericordia de Dios no es un sofá donde te recuestas, es una mano que te levanta y te señala el camino. Y el camino siempre va hacia arriba, siempre exige movimiento, siempre cuesta algo. Lo primero es reconocer el patrón con precisión quirúrgica, no en general, en detalle. ¿Cuándo ocurre? ¿A qué hora del día? ¿En qué circunstancias? ¿Qué lo precede siempre? El pecado habitual rara vez es aleatorio. Tiene un patrón que puedes identificar si lo observas honestamente. Y lo que puedes identificar, puedes comenzar a interrumpir. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, propone un examen de conciencia particular para trabajar específicamente sobre un defecto concreto. No el examen general de todos tus pecados, sino la atención focalizada en un punto débil específico. La premisa de Ignacio es que la dispersión de atención sobre todos tus defectos, a la vez, no produce el mismo resultado que la concentración intensa sobre uno. Elige el pecado habitual más dañino en tu vida. Trabaja en ese primero, con toda tu energía.
con toda tu atención, con todos los medios disponibles. Lo segundo es cambiar las ocasiones de pecado con acciones concretas e irreversibles en la medida de lo posible. La teología moral llama ocasión próxima de pecado a cualquier circunstancia, persona, lugar o situación que habitualmente te lleva a pecar. Y la Iglesia es clara: si la ocasión próxima puede evitarse, debe evitarse, no reducirse, no manejarse mejor, evitarse. Esto puede significar cosas incómodas. Puede significar cambiar tus hábitos de uso del teléfono. Puede significar no ver ciertas personas a solas. Puede significar cambiar la ruta que tomas al trabajo. Puede significar tener conversaciones difíciles con personas de tu entorno. Las acciones que evitan la ocasión de pecado rara vez son cómodas, pero son exactamente las que hacen la diferencia entre quien lucha y cae siempre en el mismo punto y quien lucha y empieza a ganar batallas concretas. Lo tercero es buscar ayuda externa y dejar de creer que puedes con esto solo. El pecado habitual que persiste durante años, a pesar de la oración y la confesión frecuente, generalmente tiene componentes que van más allá de la sola voluntad espiritual. Puede haber heridas emocionales no resueltas. Puede haber patrones relacionales disfuncionales. Puede haber, en algunos casos, una dimensión clínica que requiere acompañamiento profesional además del espiritual. La Iglesia nunca ha dicho que la fe reemplaza la psicología cuando la psicología es genuinamente necesaria. Lo que dice es que la psicología sin la fe no alcanza la profundidad del problema humano. Las dos dimensiones son reales. Las dos pueden coexistir. Buscar un terapeuta cristiano, un psicólogo con visión antropológica compatible con la fe, no es señal de falta de fe. Es señal de humildad inteligente. Lo cuarto es cambiar tu relación con el fracaso. Este es quizás el punto más difícil de todos, porque la mayoría de los pecadores habituales no solo tienen un problema con el pecado en sí, tienen un problema con la vergüenza que sigue a la caída. Y esa vergüenza, si no se maneja bien, se convierte en un obstáculo para la conversión en lugar de un motor. Hay una diferencia fundamental entre la contrición sana y el escrúpulo paralizante. La contrición sana te dice: caí, me duele, me levanto y vuelvo a Dios. El escrúpulo paralizante te dice: caí de nuevo, soy un caso perdido, no tiene sentido intentarlo más. Probablemente ni Dios me quiere ya. La contrición sana es fruto del Espíritu Santo. El escrúpulo paralizante es, según los grandes directores espirituales como Francisco de Sales y Juan de Ávila, una trampa del enemigo disfrazada de humildad. La humildad real dice: soy un pecador que necesita a Dios. El escrúpulo dice: soy tan pecador que ni Dios puede conmigo. La primera afirmación abre el alma a la gracia. La segunda la cierra. Lo quinto, y con esto cerramos, es entender que la santidad del pecador habitual tiene una forma específica que no es la del alma que nunca cae gravemente. La santidad tuya, si eres alguien que lucha con el pecado habitual, se parece más a la de Pedro que a la de Juan. Se parece más a la de Agustín que a la de Francisco de Asís de niño. Es una santidad forjada en la batalla, no en la tranquilidad. Es una santidad que conoce el peso de la misericordia, porque la ha necesitado más veces de las que quisiera contar. Y esa santidad, precisamente porque conoce la misericordia desde adentro, tiene una capacidad de compasión hacia los demás que la santidad sin batallas difícilmente puede igualar.
Dios no desperdicia nada, ni siquiera tus caídas, ni siquiera tu historial de fracasos espirituales. Todo eso, en manos de Dios, se convierte en material para construir una vida que puede tocar a otros de una manera que ninguna vida perfecta podría. ¿Puede un pecador habitual ser santo? Sí, con condiciones reales, con trabajo genuino, con humildad auténtica, con el uso honesto de la gracia disponible. Pero sí, la respuesta es sí. Y esa respuesta no la inventé yo. La lleva en su corazón la Iglesia que custodió el Evangelio durante 2000 años. El mismo Evangelio que fue escrito, predicado y vivido por personas que conocían exactamente lo que tú sientes cuando caes en lo mismo de siempre. Levántate. Otra vez, cuantas veces sea necesario. Fue un gusto tenerte por aquí. Que Dios te bendiga hoy y siempre.